ad conterendos ecclesiae tue hostes et ad divinum cultum reparandum. Para estos dos objetos nos ha dicho la oración colecta del santo que celebramos, que suscitó Dios nuestro Señor al Papa Pío V, humilde dominico, que no había hecho más que lo que los superiores le habían ido mandando, pero cuya valía no tardó en ser descubierta, de manera que fue elevado al supremo pontificado para estas dos cosas: para vencer, detener, frenar a los enemigos de la Iglesia y para reparar el culto divino. Vamos a fijarnos un poco en esto segundo, en un momento en que se ha vuelto a poner de moda la llamada Misa de San Pío V, que está mal llamada así, como tampoco es correcto hablar de misa tridentina, de misa gregoriana. Todos son denominaciones que responden a la realidad solo en parte, por eso son reductivas. En cuanto a la nomenclatura de misa tradicional, es un pleonasmo, una redundancia, porque la misa no puede ser más que tradicional, puesto que la hemos recibido como un tesoro y como tal tesoro hemos de conservarla. Eso significa traditio, tradición, entrega de algo y custodia amorosa y solícita de ese depósito para poder seguir entregándolo tal como lo recibimos a las generaciones venideras. Lo mismo que no se desfigura una preciosa obra de orfebrería, la Custodia de Arfe de Toledo, o un cuadro de un gran pintor o una sinfonía de Beethoven, porque a la rosa hay que dejarla como está. Digo que ha vuelto a ponerse de moda porque después de que en el año 2007 el Papa Benedicto XVI, con su prudencia y su sabiduría, recordase que el misal de San Pío V no había estado nunca abrogado y por lo tanto podía usarse con toda libertad, ahora ha vuelto a ser objeto de algunas restricciones. Y hay que volver a las palabras que el Papa San Pío V escribió en el año 1570 en la bula Quo Primum Tempore, en la que decía que nadie bajo ningún concepto pudiese nunca derogar ni prohibir esta forma de celebrar la Santa Misa. ¿Por qué? Porque tiene su origen en las más remotas tradiciones apostólicas y porque siglo tras siglo, desde el V, o sea, 1500 años, ha ido alimentando el alma de tantos y tantos santos en la Iglesia. Porque esta forma de celebrar la misa expresa santamente la doctrina católica sobre el sacrificio de la Eucaristía. Y por eso fue definitivamente canonizada, o sea, fijada, reglamentada en el canon por el Papa que había terminado de conducir el Concilio de Trento, que fue el gran concilio de la Reforma, del que brotarían órdenes gloriosas, como la Compañía de Jesús o la Reforma del Carmelo. La misa católica tradicional está compuesta por dos partes, o sea, la parte esencial,
la que no se puede cambiar jamás de ninguna manera. ¿Cuál es? La que viene conformada por los elementos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que son la materia de la Eucaristía, o sea, el pan y el vino, la forma del sacramento, o sea, las palabras de la consagración, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, la persona del sacerdote ministro para que pronuncie esas palabras y la intención que ha de tener ese sacerdote de hacer lo que hace la Iglesia al confeccionar el sacramento. Esta es la parte esencial de la misa. ¿Cuál es la otra parte? Es una parte más circunstancial. Las palabras y las ceremonias que acompañan a los elementos esenciales y que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos primeros hasta alcanzar esta forma que llegó hasta nuestros días. Pues bien, todo lo que rodea el corazón de la misa, todo lo que sirve de aureola a las palabras y gestos de la consagración, son una serie de ritos, de símbolos, de signos que han sido introducidos por la Santa Iglesia. ¿Para qué? Para realzar la majestad del augusto misterio eucarístico, para instruirnos y catequizarnos, porque son signos sensibles que vemos o escuchamos, y para aumentar nuestra fe e inflamar nuestra devoción. Por tanto, no hay un rito tan venerable en toda la cristiandad como el misal, llamado de San Pío V. En los siglos primerísimos, después que nuestro Señor celebró la primera misa en el cenáculo y en el Calvario, porque en ambos lugares tuvo lugar, en el primero empezó y en el segundo se consumó, pues en esos siglos primeros, los siglos I y II, las palabras de Jesucristo estuvieron como rodeadas de una liturgia inicial que poco a poco fue cristalizando, fue arraigándose en las zonas oriental y occidental del Imperio Romano. ¿Cuándo aparecen las divisiones principales en la forma de celebrar la misa? Cuando comienzan a diversificarse y a multiplicarse los lugares en que se celebraba, puesto que no había libros que seguir y todo se transmitía oralmente. No obstante, se puede decir que lo esencial, aparte algunos detalles adyacentes que cambiaban, pero lo fundamental de la misa estaba plenamente conformado ya durante el pontificado precisamente de un papa español, el Papa San Dámaso, y esto era en la segunda mitad del siglo IV. Ya estaba fijada la forma de celebrar la misa, pero no existía un libro. ¿A quién le debemos el primer misal con los textos rituales? A San Gregorio Magno, que fue papa entre el 590 y el 604. De manera que a finales del siglo VI ya tenemos los primeros misales, porque este santo papa, Gregorio, mandó redactar el que se llamó el Liber Sacramentorum, desde que empezó su pontificado, para el uso de la liturgia papal en Roma. Y este misal, hablamos del año 590-92, ya contiene prácticamente la misa tradicional como nosotros la celebramos hoy. Porque las modificaciones que hizo San Pío V, 1500 años, mejor dicho, 1000 años después,
entre el 1566 y el 1572, que es cuando redactó su misal, esas modificaciones fueron muy pequeñas. Por eso no es apropiado hablar de la misa de San Pío V, más bien es la misa de San Gregorio, pero en realidad es la misa tradicional, la de siempre. Y en puridad hay que remontarse, como decimos, hasta el Papa San Dámaso. Y así hemos llegado hasta hoy. De manera que muchos liturgistas, eruditos y doctos, sostienen que el canon que pronuncia el sacerdote hoy repite muchas de las palabras que fueron ya acuñadas por el propio apóstol San Pedro, el primer papa. ¿Cómo no vamos a amar la misa tradicional? ¿Y cómo no vamos a preferirla en igualdad de condiciones a otras maneras de orar que se confeccionan en plan de laboratorio? Esto es lo que viene de todos los siglos y por eso escribió en la carta que acompañó a su motu proprio Summorum Pontificum el Papa Benedicto XVI, que de ninguna manera puede ser dañoso para nosotros lo que para todas las generaciones anteriores ha sido benéfico y santo. Esto se lo debemos a San Pío V, porque es que al llegar él al papado encontró que proliferaban muchos misales con ciertas diferencias, no muy grandes, pero según las zonas que eran divergentes. ¿Y qué escribió en su bula Quo Primum Tempore? Cúmplase el sacrificio según el mismo rito para todos y por todos, de forma que la Iglesia de Dios no tenga más que una misma lengua, que los misales sean restaurados según el uso y las costumbres antiguas de la misa romana. Esta bula la firmó San Pío V el 19 de julio de 1570. ¿A qué se refería con que la Iglesia de Dios no tenga más que una misma lengua? A lo que repetiría con otras palabras en su encíclica sobre la liturgia Mediator Dei, ya en el siglo XX, el Papa Pío XII. El uso del latín es una señal hermosa y manifiesta de la unidad, así como un antídoto efectivo contra cualquier corrupción en la verdad de la doctrina. De manera que lo que se quiso hacer con la uniformidad del idioma, con una lengua muerta como es el latín, o sea, que no puede cambiar, porque al no hablarse popularmente ya no se introducen vocablos nuevos y no puede sufrir modificaciones el concepto de lo que se quiere expresar, lo que se trató con esto es evitar la disparidad del rito, preservar la Iglesia no solamente contra los cismas, sino contra la posible introducción de errores doctrinales. De manera que la misa en latín, sea con el misal de San Pío V, sea con el de Pablo VI, que es como se contempla según el Concilio Vaticano II, que ha de celebrarse en latín y cara a Dios. Cuando se celebra la misa en latín, no es por un prurito selectivo o novedoso, elitista, exclusivista, sino todo lo contrario, es con una intención católica, que en griego significa universal. O sea, que al celebrar el latín nadie se sienta extraño. Lo contrario es haber introducido una Babel que hace que si yo voy a Francia o incluso dentro de España a esta o aquella región, no pueda entender nada de lo que sí entendería el latín a fuerza de estar oyéndolo durante toda mi vida. Y
Esto es lo que debemos a San Pío V, haber querido recalcar con su misal 2 de las 4 notas de la Iglesia Católica, que es una, santa, católica y apostólica. Pues bien, el misal recalca la unidad y la catolicidad, la universalidad de la Iglesia en relación al tiempo y al espacio. Y nos protege contra el error, porque hay un axioma antiguo que reza así: lex orandi, lex credendi, que significa lo que se reza es lo que se cree. Pues, así como no podemos comprometer una sola verdad de la fe bajo el pretexto de acomodar la liturgia a las exigencias de los pueblos y de los tiempos modernos, es igualmente necesario, decía Pío XII, conservar inalterable la liturgia para que continúe salvaguardando esa integridad de la fe. Ahí tenemos a nuestros hermanos orientales. Ellos no han tenido ninguna reforma litúrgica como nosotros en los últimos 50 años, que, víctimas de una hermenéutica de la ruptura, creímos que nada de lo anterior en la Iglesia valía y que había que hacerlo todo desde cero. Los orientales, los griegos, aun teniendo diversos ritos, han conservado la lengua griega en todos ellos y no han alterado sus ritos mistéricos, no han vuelto al sacerdote cara al pueblo, sigue oculto en el iconostasion. Todo es mistérico, todo es sagrado, todo es tembloroso y, por tanto, no han sido tampoco víctimas de los errores doctrinales que de mano del modernismo se han asentado en tantas y tantas partes de la Iglesia latina. Si al principio se adoptó el griego en la liturgia y después se pasó al latín, ¿qué hicimos nosotros? Que del griego seguimos conservando algunas expresiones, por ejemplo, Kyrie eleison, que no es latín sino griego, pero se pasó al latín porque era entonces el idioma universal. En fin, podríamos seguir hablando y nos alargaríamos más de lo prudencial de los muchos beneficios que encierra el misal de San Pío V. El misterio, el silencio, la adoración, la centralidad de la cruz, el relieve dado al sentido del sacrificio, la diferenciación del sacerdocio ministerial respecto del de los demás bautizados. Y, en fin, nos bastaría mirar que de este misal ha brotado la experiencia eucarística de tantos y tantos santos a lo largo de tantos siglos. Por tanto, demos gracias a Dios hoy por haber suscitado en la Iglesia a San Pío V, el Papa del Rosario, el Papa a partir de los cuales todos empezaron a vestirse de blanco, precisamente porque él iba dentro de los palacios apostólicos vestido con su hábito dominico que nunca dejó. El Papa de la humildad y de la oración, el Papa de la pureza de la doctrina, el Papa de la reforma de la Iglesia, el Papa de la paz de los pueblos y de la paz y la unidad litúrgica. Pidámosle que se recupere hoy en la Iglesia esa paz litúrgica y esa unidad que tanto empeño tuvo en conservar y restablecer nuestro querido Benedicto XVI y que, por intercesión de María Santísima, Auxilium Christianorum, como la invocó el Papa pidiéndole la victoria de la Liga Santa en la batalla de Lepanto,
por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, se cumpla para nosotros hoy en la Iglesia lo que hemos pedido en la oración colecta de San Pío V, que se reprima el influjo de los enemigos de la esposa de Cristo y que se repare y santifique cada vez más el culto divino para bien de todas las almas. Así sea.